Bienvenidos y bienvenido yo también, que hace días no venía por aquí. Les cuento que fue un descanso muy agradable para nosotros como familia y bueno, esperamos que durante este tiempo también Dios haya hablado a sus corazones como lo ha hecho a nuestro corazón. Hermanos, vamos a saludarnos un momento. Mientras ya colocaron el micrófono, sí, pero vamos a saludarnos, por favor, póngase de pie, levántese y salude a alguien que tenga ahí cerca, que no haya. Bueno, nos alegra podernos saludar, podernos bendecir, poder tal vez orar. Recuerde lo que a veces les digo. Usted, para darse cuenta cómo está una persona, no le pregunte solo una vez, ¿cómo estás? Porque siempre va a recibir como respuesta tal vez un muy bien. Pero si lo mira a los ojos y le pone una mano en un hombro y vuelve y le pregunta, ¿cómo estás? A veces empiezan a caer lágrimas. Porque ya esa persona se da cuenta que usted sí está interesado realmente en saber cómo estás. No es simplemente un saludo rápido, sino saber cómo estás. Y les he dicho muchas veces, muchos venimos con deseos de abrazos o necesidades más que un deseo de un abrazo. Cuando usted lo necesite, si es dama, busque otra dama. Si es un varón, busque otro varón. Y seamos vulnerables en decir, necesito renovarme con un abrazo fuerte y sincero. Hermanos, vamos a orar por nuestro pastor Raúl Rodríguez y a pedirle al Señor que nos hable directamente al corazón, que hoy brille Cristo en nuestras vidas y durante la predicación, que su nombre sea exaltado en medio de nosotros como siempre anhelamos que sea hecho. Vea, se me volvió el pastor. Dirija sus manos hacia acá, por favor, y vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y pastor Raúl. Señor, estamos agradecidos en este día por tu bondad, Señor, por tu misericordia, porque son nuevas cada mañana, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, Señor, entrar en tu presencia. Necesitamos tanto de ti, Señor, tú lo sabes. Úngenos, llénanos, Señor, con la presencia de tu Espíritu. Unge también a nuestro hermano y pastor Raúl, Señor, y háblanos a través de él, Señor. Usa tu palabra, Señor, para que nuestros corazones sean cambiados, Señor, para que tu evangelio, Señor, pueda ser aplicado a cada área de nuestras vidas, Señor. Hoy oramos, Señor, que tú te entronices en este lugar, Señor. Amén. Y que sean abiertos los cielos, Señor, y que desciendan bendiciones a este lugar, Señor, y que podamos ser liberados, Señor, que podamos ser llenos de tu presencia, Señor, y deleitarnos y gozarnos en quien tú eres, Señor. Así que gracias, Dios, por este tiempo y por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Preguntarles de nuevo cómo están. Como decía el pastor, muchas veces decimos bien, pero hay una procesión ahí que va corriendo por dentro. Y ustedes están acostumbrados a procesiones acá, ¿no? En este sector. Procesiones de todos los calibres. Pero qué bendición estar con ustedes otra vez. Cuando vine el niño que está por allá no caminaba, ya camina. El tiempo pasa. El tiempo pasa rápido. Sí, ya llevo 1 año y medio en esta zona del país, del oriente antioqueño, y me parece como que ha pasado muy rápido todos estos días.
Entonces, bienvenidos y bienvenidos para escuchar la voz del Señor, que el Señor nos hable. Al escuchar, solo escuchando la palabra de Dios, ya tenemos un gran beneficio. Poder oír la voz de Dios a través de su palabra es tan importante, tan especial. Primera de Samuel 8. Un timonazo en la vejez, ese fue el título que encontré. Tengo el beneficio de que el pastor Diego predicó el domingo pasado este mismo texto en el oriente antioqueño, en el redil de Llano Grande, y tengo esa gran ventaja, pero pensé en este título como un momento histórico en la vida de un profeta, de un siervo de Dios, cuando la vida te da un timonazo. Sí entendemos la expresión, ¿no?, de que de repente cambiamos. Hace muchos años yo estaba recién conociendo al Señor y bueno, viví muchos años cerca de un puerto, el puerto de Montevideo, una bonita ciudad. No es mi ciudad de origen, yo soy del norte de Uruguay, del litoral, frente al río Uruguay, a la frontera con Argentina. Ahí nací, ahí me crié, pero viví muchos años en Montevideo y recuerdo una escena hace muchos años visitando un barco, el barco Dulos y Logos, que era el barco biblioteca, los barcos bibliotecas más grandes del mundo. Lo tenía Operación Movilización, creo que todavía lo tiene. Entonces llega siempre a los puertos y reparten el Evangelio. Yo me recuerdo que visité uno de esos dos, no recuerdo si fue el Dulos o el Logos, barcos viejos, y recuerdo que ese barco zarpó y se fue hacia el sur, hacia Comodoro Rivadavia, que es en la parte de Argentina, en el Río de la Plata, y llegando a Comodoro Rivadavia, ese barco pega un timonazo y se quiebra. Y bueno, logran sacar los tripulantes y yo vi fotos y a mí me impresionó porque había estado en ese barco y verlo como que se quebró por una maniobra que hizo el piloto demasiado brusca. A veces nos pasa así en la vida, ¿no? Los cambios de timón. Y me refiero cuando vienen esos momentos en la vida donde ¡pum! Y sentimos que algo se nos corrió en el piso, algo nos pasó. Y son esos momentos que lo vemos como difíciles de asimilar, los momentos donde más vemos la gracia de Dios y los recursos de Dios a nuestra disposición. No siempre lo vemos así. En este texto que voy a leer a continuación, hay un cambio de timón en la vejez. Y van a entender por qué ese cambio de timón, que muchas veces no queremos ver, no queremos asimilar, no queremos entender, pero llegan. Entonces vamos a leer 1 Samuel capítulo 8. Si quieres ponerte de pie, la palabra del Señor y qué bueno que leerla de pie en sentido de reverencia a nuestro Señor. Entonces voy a leer en la versión Las Américas. Algunos de ustedes quizás tienen otra versión, pero va casi, no hay versión internacional, va bastante parecida al texto que voy a leer. Cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, el nombre del segundo Abías. Estos juzgaban en Beerseba. Pero sus hijos no anduvieron en los caminos de su padre, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido
y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues, danos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, y así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber sobre el proceder del rey que reinará sobre ellos. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que les había pedido el rey. Y dijo, así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1000, de 50 y a otros para labrar sus campos, recoger sus cosechas y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará sus hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos, de sus olivares, y se las dará a sus siervos. De su grano y de sus viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales, a sus siervos. Les tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes, sus asnos, los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes también vendrán a ser siervos. Ese día clamarán por causa de su rey, a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no le responderá en ese día. Verso 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, a fin de que seamos como todas las naciones, para que nuestro rey nos juzgue, salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Después que Samuel escuchó todas las palabras del pueblo, las repitió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel, escúchalos y nómbrales un rey. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel, váyase cada uno a su ciudad. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hemos oído palabra del Señor. Está claro dónde está el cambio de timón, ¿no? ¿No? ¿Sí? Está claro, ¿no? Timonazo ahí. En el capítulo 7 uno diría, bueno, el ministerio de Samuel está en la cúspide. Si tú lees conmigo el verso 12 del capítulo 7, está Samuel colocando una piedra en Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer y dijo, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos, o sea, eso es palabra mayor. Las guerras no han terminado en Israel y los filisteos andan por ahí también, los filisteos actuales. Dice, los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, es decir, no se metieron más con Israel, aunque después vuelven a aparecer. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel, desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gilgal y Misma y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, pues allí estaba su casa y allí juzgaba a Israel y allí edificó un altar. Digo que hasta este momento la vida de Samuel era una vida muy fructífera. Un hombre, un juez, alguien que gobernaba, tenía funciones de gobierno, un profeta, en cierta forma una especie de gobernador, aunque no
como lo entendemos hoy, un ministerio itinerante, un hombre que está fuera de casa, también hay que decirlo, lo deja claro el texto, que sale y regresa a Ramá, que es su casa. Pero el capítulo 8, hay una transición enorme, hay un cambio enorme, hay una sorpresa de este texto, ofrece un curso inesperado para Samuel, es decir, ya no te necesitamos más, ya queremos otra cosa, parece que hay una nueva generación acá, hay una transición en el liderazgo y de aquí en más el ministerio de Samuel es encontrar un reemplazo. Es decir, cambia totalmente lo que él viene siendo. Su identidad era ser un profeta, él siguió siendo un profeta y de hecho en este capítulo profetiza lo que va a pasar con los próximos reyes que quiere la gente. Pero aquí llega otra generación con otras ideas, con un relevo. No queremos más que nos gobiernes, queremos otra forma de gobierno y están empecinados en eso y son los ancianos, son los líderes del pueblo, son la representación, la crema innata de lo que es el gobierno de Israel, de todo Israel, se juntan y le hablan, queremos que otro nos gobierne. Y la razón principal es, una de las razones principales, vamos a ver que hay otra, es porque mi hijito, usted ya está ¿qué? Está viejo. De hecho, en las dos referencias la dice el cronista, el relator, ya está viejo, y después los mismos ancianos vuelven a decirle, has envejecido. Hay otra razón ahí también. ¿Encuentras paralelos con tu vida? Estaba en un rebaño, eso fue a principio de este año, una mujer joven, 48 años, sirviendo una gerente, servidora, y de buenas a primera en una multinacional, le dicen, hasta aquí llegó totalmente sorpresivo, antes que empiece el tema de la pensión, 48, 49, empieza, ya no lo pueden despedir, astutamente la sacan del lugar. Mi cuñada también le pasó lo mismo, trabajando en una casa periodística en Bogotá, 4 años antes de la jubilación. Como dicen aquí, pastor, me dieron el ácido. Ha sido un placer. Hay algo de eso acá. ¿Cómo enfrentar estas transiciones en la vida, hermanos? Transiciones laborales, transiciones en el físico, los cambios que vienen por las épocas, cómo enfrentar épocas de mucho estrés, de mucha inestabilidad. Todo esto en etapas de la vida que vienen, como me pasó hace unos años, estando en el metro en Medellín, un chico se acercó y me dice, señor, tome asiento. Ese tome asiento me hizo aterrizar, mijito, ya estás peinando canas, ya estás viejo, te falta poco para la jubilación. Bueno, al pastor Diego le pasó algo parecido, estando en el metro, una persona le da el asiento y según la percepción del pastor Diego, la persona que le dio el asiento era más vieja que él. Pero nos pasa, hermanos, nos damos cuenta que algo está pasando en nuestro cuerpo, en nuestro interior, hay un cambio, sentimos que vienen los años del timonazo en la vida, sientes que tu cuerpo no es el mismo, es una realidad que debemos enfrentar, cambios en el rol,
enfermedades. Hace muchos años mi esposa vivió una enfermedad, el Señor la sanó, pero fueron 6 años de dificultades para nosotros. Traslados obligados, lugares, cambios geográficos que o lo tomas o te despiden. Viene todo un periodo de mucha inestabilidad, desequilibrios, cambios en la agenda porque debes atender la enfermedad de un papá, de una mamá. Seguramente me faltan más descripciones, pero esos son los cambios que enfrentamos. En este caso es un cambio de timón obligado. Pero el punto es este. En esos cambios de timón debemos aprender a leer dónde está Dios aquí. Porque muchas veces lo que no vemos es que Dios está actuando en eso, en ese cambio de timón. Y no lo leemos, no lo percibimos, nos cuesta asimilarlo. Entonces dos asuntos que yo quiero trabajar a partir del texto es, por un lado, los dolores del cambio y por otro lado, estos recursos de la gracia. Entonces voy a estar jugando con estas dos ideas, dolores y recursos que tenemos en el texto, los recursos de la gracia para enfrentar esta etapa en la vida. Los dolores del cambio. ¿Cuál fue el primer dolor de Samuel acá? Le dijeron, ya está aquí. Son bastante secos, ¿no? Aquí no hay protocolo, no hay una cartica. Venga, sentémonos, hablemos, conversemos, empecemos ¿cómo es que dicen acá? Adorar la píldora, para que la cosa no se sienta tan brusca. Pero estos de protocolo no tienen nada. Se reunieron todos los ancianos yo me imagino esa escena, hermano. Reunidos todos los ancianos de Israel. Y yo me imagino a Samuel ahí, que se traen estos, que se vienen o sea, para reunirse todo, no había WhatsApp, no había correo electrónico, seguramente hubo una preparación previa de reunir el grupo, mandar emisarios por todo Israel, contactos, personas, para ese momento, para hablar con Samuel. ¿Y qué es lo primero que le dice? Verso 4. ¿Qué le dice? ¿Qué? No. Lo primero que le dicen, tú has envejecido. Seguramente Samuel se miró, no había espejo, no sé. ¿Cómo? Ya Samuel sabía que había envejecido. Pero, ¿a quién le gusta? ¿A alguien de ustedes le gusta que le digan que estás viejo? ¿Verdad que a nadie, no? Me pasó hace unos días en Muestra a Cristo. No fui al evento, fui un rato nomás a saludar a la gente, a los amigos. Estaba en el comedor y a lo lejos vi una parejita comiendo. Y como pasa en muchas parejas, la esposa se ve joven y rozagante. ¿Y el esposo cómo se ve? Gastado y viejo. Y yo le dije a mi esposa, ese es fulanito. No, es un amigo que está ahí sentado. Ese no es fulanito. Cuando lo miro bien, era fulanito. Y en mi interior vino esta expresión. Uy, está viejo. Y enseguida vino el efecto contrario. Él también dice lo mismo de mí. Si me ve, mejor me escondo que no me vea y no pasamos vergüenza ninguno de los dos, ¿está todo bien? Hermano, nos cuesta reconocer cuando Samuel entró en años, dice el verso 1. Pero
como que parece que el narrador es como más prudente cuando entró en años. Pero usted ha envejecido. Sin anestesia. Se la tiran. Y lo segundo que le tiran, con razón, sus hijos, mi hijo. Prácticamente como que le recuerdan, fracasaste en tu crianza. Fracasaste en tu crianza. Errores cometidos por Samuel. Primero, poner a sus hijos como líderes. El Señor era el que ponía el liderazgo. Él se toma esa atribución que no debió tomar. Hasta ese momento no era directo eso. Elí también comete el error. Los hijos de Elí son más evidentes también en su perversión, pero estos hijos de Samuel no se quedan atrás. El texto dice que se guiaban por la avaricia. ¿Conoces en tu familia a alguien así? Que se guía por la avaricia, por la codicia, que aceptan sobornos, que pervierten la justicia. Yo me pregunté, ¿qué pasó acá? Creo que nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con los hijos de Samuel? Porque es evidente que los hijos de Elí, capítulo 1 y 2 de este libro, relata hasta la saciedad cómo eran los hijos de Elí. Pero los hijos de Samuel. Y vean ustedes, el texto bíblico no dice nada. ¿Qué pasó en el liderazgo de papá Samuel? No dice nada. Nos quedamos con la interrogante, ¿qué pasó? Muchos viajes, posiblemente, muchas salidas. El texto anterior, en el capítulo 7, dice que él iba y venía, pero son conjeturas. No sabemos. Lo que sí es que no, en este acercamiento de cambio de timón, le recuerdan dos cosas que quizás a Samuel le estaba costando reconocer: su realidad, sus límites y su familia y el fracaso familiar. No tienen para nada tacto. En ningún momento le dicen: Samuel, tú has sido impresionante con nosotros. Tu ministerio ha sido... Cuando no nos quieren, nada de eso sirve. El pasado no existe, la historia no existe, las credenciales no existen, la hoja de vida no existe, no hay nada. Solo tú eres viejo y pusiste a tus hijos en el lugar donde no deben estar. Tus hijos no siguen tu ejemplo. Indirectamente le dicen, bueno, tú has sido un buen ejemplo, tus hijos no. Y el pedido, danos un rey. No sabemos qué falló en el liderazgo de Samuel con sus hijos. No sabemos. Implícitamente veo, y uno lo saca de mirar implícitamente las situaciones, pero aquí hay frustraciones. Le hacen ver frustraciones, fracasos. Le hacen ver que tu tiempo ya terminó, que debes hacerte a un lado. Y esos son los sentimientos que más nos cuesta lidiar, ¿o no? Cuando te dicen,
no más. Y te mandan la carta para no más. Samuel ha triunfado, pero parece que en casa no. Y eso es difícil de asimilar, que por un asunto con sus hijos y la vejez sea la causa de tu salida y de un cambio de timón en la vida. Es evidente que para Samuel es un cambio radical. Al igual que Moisés, el liderazgo de Samuel fue un liderazgo impresionante, profeta, rey, sacerdote. De alguna forma le están diciendo, nos cansamos de tu liderazgo. Tu liderazgo es obsoleto. En el fondo, eso era una excusa, ¿no? Era una realidad, estaba viejo. Era una realidad que había que hacer un cambio y una transición y preparar el nuevo juez. Es una realidad esto. En el fondo hay una motivación egoísta, una expectativa egoísta. Están mirando las naciones. Queremos ser como las demás naciones. Han mordido el anzuelo y han caído en la vanidad de las naciones. Y eso es tremendo. Los recursos de la gracia, número 2. ¿Cómo Dios trata a un desplazado? Un desplazado de su liderazgo y a un viejo. Uno de los aprendizajes que en la vida, o yo por lo menos que yo valoro más, es mirar cómo Dios está actuando en medio de mi realidad, en medio de mis circunstancias. Y cómo situaciones que parecen inexplicables, difíciles de asimilar, como esta, cambio de timón, de sentirte desplazado, no va más, y que te llaman a hacer otra cosa. ¿Cómo tú ves a Dios en esa situación? Es difícil, ¿no? Pero tratar de ver, Señor, ¿qué me estás comunicando a partir de esta situación? ¿Y cómo puedo verla? Ver los recursos de Dios, la oportunidad que me da Dios de ver la gracia de Dios. ¿Qué es lo primero que hace Samuel? La primera reacción de Samuel, ¿cuál es? Se disgustó. No tragó. O sea, esa situación no le gustó para nada. Si tuviéramos la fotografía de Samuel disgustado, seguramente será una cara de sorpresa y una cara de un profundo disgusto. ¿Así me pagan? ¿Así me pagan? ¿Tantos años dedicados? ¿Así me pagan? Pero lo segundo que hace Samuel, lo que siempre hizo, lo que es su costumbre, ¿qué hace? Se puso a orar. Nosotros salimos disparados en nuestra actitud. Recuerdo una vez que estábamos en una iglesia, estábamos fundando una iglesia, el misionero fundador, yo estaba acompañando al misionero fundador y estábamos en una controversia fea, que uno no sabe por qué se ponen esas controversias. Y una de las personas que estaban ahí me atacó fuerte. Y ustedes saben, ¿no? Uno es manso, pero no menso, ¿no? Y en un momento yo exploté. Y se me acerca el misionero y me hace esto. Me hace así. Tranquilo, Raúl. Y yo me acuerdo que yo ahí aterricé. Yo soy un seguidor de Cristo.
Yo soy un servidor del Señor. Yo no me puedo igualar. Yo voy a reaccionar como reaccionó Jesucristo y me tranquilizó tanto. Y yo siempre recuerdo esa escena y se las recuerdo a mucha gente. Cuando están siendo atacados, cuando están siendo injustamente tratados, tranquilo. Dios está al control. Entonces, la clave aquí es ir a la presencia de Dios. Noten cómo dice el texto, se puso a orar. Quizás fueron largos días en la presencia de Dios. Quizás fue un tiempo extendido, constante, para escuchar la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a Samuel era que escuchara al pueblo. Y eso es algo que seguramente Samuel no quería. Hace unos días en un taller que estuvimos con César, el predicador dijo que cuando con la esposa hay que tomar una decisión, lo importante es ponerse en neutro. Es decir, yo tengo una posición y mi esposa tiene otra. Entonces lo que uno debe hacer es ponerse en neutro. Es decir, ni para allá ni para acá. Y ponerse en neutro para Samuel fue escuchar la voz de Dios. Pero parece que él no quiere. ¿Qué esperó Samuel al ir a la presencia de Dios? ¿Qué esperaba? Ve y reprende a este pueblo. Ve y sácale todo lo que has hecho. ¿Ves cómo yo te he respaldado en la historia? No sé. Pero se lo repite varias veces en el texto. Escúchalos. Y lo más difícil para Samuel debió ser, haga lo que piden. Solo en la presencia de Dios es que podemos encontrar cambios y decisiones. A mí no me van a hacer eso. Yo voy a pelear por eso. Solo así, en la presencia de Dios, es que puedo cambiar. Y uno de los cambios que Dios sí le pidió, y seguramente fue en esa conversación con el Señor, fue reflexiona, hazle ver lo que es tener un rey. Y ahí sí que, como que Samuel se explaya, ¿no? Casi podemos ver de cuánto, de 22 versículos, casi la mitad es la descripción de lo que le van a hacer, de lo que va a ser un rey. Y no le faltó nada. Lo que va a pasar a la esposa, lo que va a pasar a los siervos, del futuro, de los impuestos, de que no van a tener que comer. Del verso 10 al 18 se explaya con lujo de detalle. Eso da la impresión que es lo que Dios le permite a Samuel. Expláyate en lo que, hazle mirar lo que es la decisión. ¿Tú estás pensando eso? ¿Quieres eso? Mira, esto es lo que va a pasar. Y se explaya. Pero ir a la presencia de Dios supone, hermanos, que nosotros nos silenciamos. Que nosotros hasta nos vaciamos de nosotros para escuchar a Dios. Yo percibo, hermano, que muchos problemas nuestros nacen de la mala decisión de no consultar al Señor. Que tomamos decisiones porque creemos que esto va a ser y estamos emocionados con la decisión y no hemos sido capaces de preguntarle a Dios menos a la esposa o menos al esposo. Porque estamos enceguecidos. Y nos falta ir a la presencia de Dios. Ese afán de la época se nos ha pegado. Escuchar a Dios, estar en silencio. Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cómo ves esta decisión, Señor? Se nos ha pegado el afán de la época.
El Salmo 73, verso 17, el salmista se estaba quejando. 73, qué pena que a veces mi pronunciación es media malita. Él está quejándose sobre lo que hacemos muchos, que miramos al tercero, al vecino, cómo le va de bien, y a uno siendo prudente nos va mal. Y en el verso 17 dice él, hasta que entré en el santuario, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Oye, hermano, si yo quisiera que tú recordaras hoy algo de este sermón, recuerda esto: ve a la presencia de Dios, escucha su palabra, arrodíllate, pasa tiempo en la presencia de Dios. Yo siento que muchas veces nuestros problemas, hermanos, se disipan cuando estamos en la presencia de Dios y viene la perspectiva de Dios hacia lo que somos y hacia la circunstancia y cómo ve Dios la circunstancia. Tener la perspectiva de Dios hasta que comprendí. Dios me hace ver distinto. Muchas veces es tiempos prolongados de oración donde el Espíritu Santo nos revela algo. Tiempos en la palabra. Muchas veces estamos de afán. Salimos a trabajar, no tenemos tiempo para estar con Dios. Llegamos a la casa en la noche y ya estamos cansados y nos dormimos leyendo la palabra de Dios y no tenemos tiempo. Separa un día en la semana donde estés 3 horas, 4 horas en la presencia de Dios para descubrir cuál es la perspectiva de Dios en la vida, en mi vida, en estos cambios de timón, en estos cambios que estoy experimentando, para que tú puedas ver las circunstancias desde otra perspectiva, de otra luz, para escuchar consejo de un hermano. Separa tiempo para eso. Zacarías, el papá de Juan el Bautista, vivió una experiencia así. Dios lo dejó mudo por el tiempo. ¿Cuánto quisiéramos, esposa y esposo, que alguno de los dos se silencie, ¿no? No así, no de esa forma brusca. Pero quisiéramos que se silenciara un poquito, que bajara un poquito el volumen. Después de esos 9 meses, Zacarías escribe, le preguntan cómo se va a llamar el hijo, y él escribe, y ahí recupera el habla. Y vaya que recupera el habla, porque escribe uno de los poemas más increíbles del Nuevo Testamento, en Lucas. Quisiéramos pasar tiempo así, pero muchas veces es por la incredulidad. El caso de Zacarías es por la incredulidad. El caso de Pablo, que era Saulo de Tarso, cuando él empieza el ministerio, ¿qué hace Dios? Lo dejó ciego. Y en esos días de oscuridad, ¿qué habrá pasado en el corazón de Saulo de Tarso? ¿Qué creen? Y después viene la experiencia de sanidad y la experiencia de estar bajo la cobertura de Bernabé. Antes de ser Pablo lo que fue, quedó ciego y quedó bajo la cobertura de un líder muy tranquilo como Bernabé, muy pastoral. Y tuvo que aprender bajo Bernabé. Y la historia empieza en Hechos, que ustedes ven Bernabé y Pablo, hasta que en un momento dice Pablo y Bernabé, hasta que por allá se pelean.
Entonces en esos momentos es cuando necesitamos ir a la presencia de Dios. No para que, Señor, cual notario, firme aquí, firme acá. Estas son mis peticiones, este son mi formulario, léalo. Si está de acuerdo, firme acá. Así tratamos a Dios muchas veces, porque no queremos aceptar los cambios y las limitaciones, las cosas que vienen con la vida. Dios no es un notario, Dios es Dios. Y creo que el aprendizaje acá para Samuel fue ver otra perspectiva de Dios, ver los recursos de la gracia de Dios, ver a Dios como Dios soberano, Dios que está por encima de estos pedidos de reyes. Entre otras cosas, fue algo que anticipó, creo que el libro de Deuteronomio, que vendrían esos tiempos de los reyes. Porque en un sentido, Dios está mirando la historia y le hace ver a través de estos reyes malos que viene un rey bueno en la historia, que viene Jesús. Y muchas veces nosotros no queremos mirar que a partir de esta historia, de esta situación, va a haber algo bueno, va a haber algo distinto, va a haber algo nuevo. Así sea una visión distinta de la vida para mí, un cambio. Y por eso Dios le vuelve a insistir en esas idas y venidas a Dios, porque esto fue como de ir y venir, ir y venir, ir y venir, ir y traer las quejas. Mira lo que están diciendo, mira lo que están pidiendo a Dios. Y Dios le dice, hazle caso al pueblo en todo lo que te diga. Si pudiéramos imaginar la cara de Samuel de absoluta perplejidad en lo que Dios le está pidiendo, verso 22, escúchalos y nómbrale un rey. Ahí está el cambio de timón. El cambio de timón en la vida no es solo por las personas que te rodean. Tú tienes que ver el cambio de timón en la vida porque Dios lo quiso así. Y porque Dios está por encima de esa situación y está en esa situación. Entonces, al final de cuentas, quien hace un cambio de timón en la vida es el Señor. Porque mira el nuevo nombramiento de Samuel. ¿Cuál es la nueva, cómo es ruta, hoja de ruta para Samuel? Nómbrales un rey. Y lo que sigue, el ministerio de Samuel va a ser eso, nombrar un rey. Nombrar un rey. Claro, nombra a Saúl. Bueno, después viene David, mejora la cosa, pero seres humanos al fin. ¿Qué es lo que está ofreciendo Dios a Samuel? Implícitamente, hermanos, al final de la vida, es decir, que Dios no termina contigo así tengas 70, 80, 90 años, Dios sigue trabajando en tu vida. A mí eso es lo que me anima, hermano, de este texto. Que Dios ofrece comunión inquebrantable hasta el último día de la vida. Dios está con Samuel hasta el último día. Dios ofrece compañía a su siervo hasta en los tiempos donde le van a faltar las fuerzas. Y Samuel, que es un hombre de oración, lo vamos a ver después en el capítulo 12, si tú quieres mirar después, que Dios reivindica a su siervo y le dicen a Samuel, ¿qué es lo que está pidiendo el pueblo a Samuel? Y el pueblo le dice, el mejor regalo. El pueblo le pide a Samuel, capítulo 12 de Samuel, no dejes de orar por nosotros. ¿Cambió, no? Que no falte oración, porque eso es lo que da futuro, lo que da esperanza a la vida. Y Dios reivindica a Samuel, a este siervo que ha sido en este capítulo maltratado, porque eso es lo que pasó. Pero lo mejor para Samuel es que él sigue siendo sacerdote. Está en otra tarea a partir de este capítulo 8.
Pero hay algo mayor acá en este texto, mis hermanos. Dios es Dios siempre en misión. Dios tiene una misión y la va a cumplir. Y la va a cumplir con personas como estas, de este capítulo. Dios va a cumplir su misión. Dios siempre es así, hermanos. Dios está presente. La promesa de su presencia es lo que garantiza el liderazgo de Samuel y que el remanente vaya encontrando un futuro. Estar hoy aquí, 20 de octubre de 2024, los que estamos es porque Dios tuvo una visión y tiene una visión con su pueblo. Así el pueblo vaya chueco, así vaya por caminos sinuosos, así parezca la vida camino destapado y no haya ofrecimiento, no haya esperanza, Dios está actuando. Aún con líderes equivocados, Dios está actuando y está llevando la misión a cabo. Dale lo que le piden. Y en ese dale lo que le piden, yo sé lo que estoy pidiendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Y esa es la esperanza que tenemos. Un pedido de que no siga peleando más. Porque la enseñanza mayor para Samuel y para nosotros acá, hermanos, Dios es soberano y está al control. A Dios no se le ha escapado tu vida. Dios no le ha quedado chiquita tu vida. Quizás a ti te ha quedado chiquita. Hace unos días yo me sentí viejo. Entonces fui a mi amado profesor del seminario. Le escribí un correo. Me siento así. No le dije me siento viejo. Pero palabras más, palabras menos, me estaba sintiendo viejo. Y con razón. El espejo no miente. Las realidades, cuando se acerca la jubilación, uno empieza a mirar la vida de otra perspectiva. Y él me responde y me dice, esa edad él tiene 90 años, esa edad que me describes, fueron los mejores momentos de mi vida. Me sorprendió. Porque Dios está trabajando en todas las edades. En tu edad, la edad de la doña allí que está dormidita, no la despertemos. En la edad de todos, Dios está trabajando. Dios es activo. Dios está activo. Entonces ofrece su presencia con un profundo sentido de contentamiento. He encontrado personas de 40 sintiéndose viejos. Porque al de 40, la juventud se le fue. Siente eso. Ya uno mayorcito, ya hace rato que se le fue. Entonces no está preocupado. Otras preocupaciones nos asaltan. Pero al de 40, la vejez, la juventud, lo que se perdió, está muy cerca. Y lucha más. Aquí hay varios cuarentones. Conclusiones, hermanos, conclusiones. Creo que lo que necesitamos definitivamente es tener una visión de Dios. Tener una visión de quién es Dios. El Dios que le encanta los timonazos en la vida, los cambios. Si no hubieran esos timonazos, si no hubieran esos cambios en la vida, tú estarías sensible a Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que Dios usa esos timonazos? ¿Verdad que Dios, ay, me quebré una pierna?
Este movimiento me... Y ahí está Dios. Te mandaron 3 meses a quedarte quieto. Momento de salud. Y entonces tú empiezas a tener una visión de Dios insospechada. Esto no había visto de Dios. Lo que dijo el pastor César al empezar el servicio hoy es que no dejemos nunca de asombrarnos de quién es Dios. Porque si tú dejas de asombrarte quién es Dios, entraste en un letargo de la vida cristiana, en un estancamiento. Y Dios no quiere que... Dios va a buscar algo ahí en tu vida para que aterrices y lo veas. Lo veas. Porque no lo vemos. Nos cuesta verlos. Pedro, al final del capítulo 21 de San Juan, dice esto. En ese diálogo famoso con Jesús, verso 18. En verdad te digo, cuando el Señor dice algo así, presta atención, es muy importante lo que va a decir. Cuando tú eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Juan 21, verso 18. Cuando tú eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Creo que el de 40 siente eso, ¿no? Ya no puedo andar por donde quiero. Ya no puedo andar en la bicicleta como andaba. Y uno empieza a sentir eso. Ya con los 60, ya estamos jugados. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá. Y te llevará a donde no quieras. Aún en esos días, Dios está presente, mis hermanos. Dios no se va. Dios no se jubila como nosotros. Dios está siempre presente. Aún la Biblia lo describe como el anciano de días, para decirnos que la vejez es una oportunidad única para seguir gozándonos de la presencia de Dios. Porque al final de cuentas, lo que tiene que ver Samuel es que Dios es el rey de la historia. Él es el rey. Él es el grande. Y Dios está al control de esos años sin fuerza. Dios está ahí. Y Dios nos ofrece de su gracia y de su compasión para esos años, donde el pensamiento se afina, el corazón se ensancha, aunque el exterior se deteriora, para ver la profundidad del señorío de Dios y para ver que hay un rey que viene otra vez. Hemos de vivir con esta comprensión, hermanos, de que hay un rey en los cielos y que se manifiesta todos los días, al cual el Señor nos pide que le rindamos cuenta. Jesús es el rey. Jesús es el poderoso. Jesús es el que está en tu corazón, el que te anima, el que te proyecta. Aún en los años donde la proyección se va achicando, la visión se va deteriorando, quiere que le veas como el Dios grande y maravilloso y soberano, que viene pronto y que está en los fracasos, en las frustraciones, en los desengaños, en los desencantos, en las depresiones y en las luchas amargas. Dios está ahí y quiere que lo veas. Así que, en esta semana, hermanos,
te pido de corazón, saca un tiempo extendido, no 5 minutos, no 30 minutos, no 1 hora, saca un tiempo extendido para estar en un retiro con el Señor y para que te muestre la grandeza de quién es Él, lo que Él tiene para ti en los próximos años, en la eternidad con Él. Saca tiempo para mirarlo a Él, para que vivamos, para que salgamos del temor al hombre, a la realidad, a las circunstancias y crezcas en el temor a Dios. Esa es mi conclusión aquí, la aplicación, para que veas cada día más Dios grande. ¿Y tú? Cada vez más chiquito. Solo cuando estamos en la presencia de Dios es que podemos experimentar los cambios, los verdaderos cambios en la vida. Cuando entramos en ese tiempo de oración, y vienen los tiempos, hermanos, donde los meses del año se hacen más cortos. Parece que estos 30 días ya son 10 días. Por la enormidad de cosas que hay para hacer. En ese afán, saca tiempo para estar, para buscarle, estar en la presencia de Dios y buscarle, quedarte en modo neutro y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo nos fue este año? ¿Y qué quieres que haga en este fin del 2024? Y comienzos del 25. Amado Señor, en esos cambios de timón en la vida, en esos cambios de apreciaciones, en esas luchas que tenemos, Señor, que podamos verte a ti. Tú no te has ido en ese despido, en esa mala noticia de los hijos, en la enfermedad, en diagnósticos, en experiencias difíciles que hemos tenido en estos días. Tú estás presente y nos ayudas a verte y a asombrarnos de quién eres. Oh Señor, yo te pido que trabajes en la identidad de quienes aquí estamos teniendo luchas con las etapas de la vida y con la aceptación de la edad y de los límites, para que en ti encontremos amplitud de visión, de miras, de esperanza. Señor, siembra esperanza en esta cita que muchos de mis hermanos van a tener en estos días contigo, para que renueves la vida, para que la vida luzca distinta, Señor, y sobre todo para que podamos experimentar contentamiento cuando los días son difíciles, que haya alegría y gozo y esperanza de ti, Señor, a través del Espíritu Santo. Así que renuévanos, Señor, y que en estos cambios que estamos viviendo podamos verte a ti, no solo como un recurso de la gracia, sino como el Dios de toda gracia. Que podamos ver la multiforme gracia tuya, Señor, para cada uno de los que estamos acá, para nuestra familia extendida, para tener esperanza con hijos que están mal, como los hijos de Samuel. Quizás hay personas aquí que están frustrados por los hijos y están sintiendo desánimo por ellos. Ven con esperanza, Señor, haz ver algo distinto, diferente en el corazón de cada uno. Para aquellos que están luchando, Señor, con decisiones, yo te pido, Señor, de tu presencia especial, los recursos de sabiduría, de entendimiento para muchos de ellos acá. Señor Dios grande, maravilloso, bueno, santo,
ven a nosotros en esta mañana, ven a esas realidades difíciles y ayúdanos, Señor, a tener una mejor comprensión, porque cuando venimos a ti, la vida luce distinta, la vida luce diferente, el colegio luce diferente, la universidad luce diferente, los amigos de mi entorno lucen diferente, los vecinos, el esposo, la esposa, la mamá, el papá, luce distinto cuando vamos a tener la perspectiva tuya en la oración. Yo te lo pido, Señor, en el nombre del Rey Jesús, el entronizado, el Dios que nos está esperando, que está armando casa para nosotros. A ese Dios nos dirigimos y te damos las gracias. Amén.